Listo, mis hermanos. Seguimos en el estudio de la literatura sapiencial. Dios mediante, el día de mañana voy a dar como un estudio general de cómo acercarnos a la literatura sapiencial. Pero vamos a continuar estudiando los libros de Proverbios y mañana continuamos con los Megilot. Entonces, en primer lugar, en cuanto al libro de Proverbios, tenemos algunos detalles muy interesantes. En primer lugar, el libro empieza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La sabiduría de Salomón era muy conocido en su día. Empezó cuando Dios le ofrece cualquier cosa que desee, en 2 Reyes 3. Pero de todas las cosas que pudiera haberle pedido, pide sabiduría. Por esto Dios le promete sabiduría y todas las otras cosas que pudieran haber pedido, riquezas, gloria, prosperidad. Después el texto nos da una manifestación de su sabiduría en el caso de dos mujeres. A una de las mujeres se le perdió su niño, pero clama que la otra había robado su niño en la noche. Entonces cuando el rey escuchó el caso, dice que divida el niño en dos partes y le den una parte a cada una de las mujeres. Pero la mujer que realmente de ella era el niño, se rinde y dice no, que la otra mujer la tenga porque él sabía que si ella estaría, la que perdió su hijo estaría contenta que los dos perdieran, porque ese tipo de actitud de envidia, pues si yo no puedo tener, entonces tú tampoco. Y la madre quería, no, aunque obvio quería estar con su bebé, pero sabía que lo que quería mejor era la vida de su bebé. Más que tener a su bebé, quería que su bebé viviera, que tuviera una larga vida y no fuera destruido. Entonces, la madre real entregó su derecho para poder salvar la vida. Ese tipo de rendición, de sacrificio, manifestó el amor verdadero de la madre. La mujer que no responde para rendir al hijo no es la madre porque ella piensa que su sufrimiento sería menos si la otra mujer también perdiera. Pero la madre real no quiere la muerte de su niño y hace todo lo necesario para salvarlo. Entonces aquí es solo una ilustración de la sabiduría de Salomón y él como un rey justo, un buen consejero como vimos en Job, quien da sabiduría y una sabiduría que llegó a ser famosa, que todos los de las otras naciones vinieron para escuchar su sabiduría, que se acercaron para escuchar de sus discursos. Incluso dice en 2 Reyes 4, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Interesante el lenguaje, ¿cierto? El pacto de Abraham, pero ahora aplicado a la multitud de descendencia, ahora se aplica a la multitud de la sabiduría de Salomón. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Ese versículo reconoce que la sabiduría de Salomón como mejor que toda la sabiduría del resto del Oriente Próximo Antiguo. Segundo Reyes sigue diciendo en 4 que Salomón había escrito 3.000 proverbios y 1.005 cánticos. Por esa razón, Dempster dice, la mayor parte de la literatura sapiencial se presenta como salomónica y él, como maestro, difunde la sabiduría, no para una habilidad concreta, un dominio técnico limitado, sino para la vida misma. Por consiguiente, Salomón encarna en parte lo que significa cumplir la llamada a ser humano de Génesis 1, 27 a 28, a saber, gobernar la creación y ejercer dominio sobre ella. La literatura sapiencia se ocupa específicamente de esta preocupación por el dominio y control legítimos de la creación. Entonces, Salomón es una figura importante en los profetas. Incluso su reino se usa para describir cómo será el reino del Mesías. En el libro de Salmos también. Incluso si lo comparamos con Job en Job 29, Salomón también es parte de eso. Entonces Salomón, tipológicamente, en todo el canon hasta su venida, se presenta de esa manera. Y llegamos aquí y ese rey prometido a David enseña sabiduría de cómo vivir justamente y recibir las bendiciones de Dios y cómo gobernar la creación a sus descendientes. Entonces, en un sentido, es Salomón enseñando a su hijo quién será
el hijo verdadero. Pero Salomón, el hijo tipológico, simbolizándonos o prefigurándonos cómo será el rey prometido. Entonces debemos leer el libro de Proverbios de esa perspectiva. Es un libro para nosotros también, para nuestra aplicación, obvio. Pero parte de eso es describirnos el rey prometido, Cristo, quien encarna toda esta sabiduría. Y voy a dar algunas justificaciones de eso. Otro detalle interesante de la tipología de Salomón y la conexión con Génesis 1 es que 2 Reyes 4 describe la sabiduría de Salomón como tener conocimiento de todo tipo de árbol y animal. Él conocía, él daba nombres, él entendía, él era un zoólogo, él era un hombre que entendía, daba nombres a las cosas. Él lo pone en una categoría muy parecida a Adán en Génesis capítulo 1 y 2. Entonces, eso es intencional, obvio. Eso es algo que... creo que... Listo, entonces, en Salomón vemos esa figura tipológica como un nuevo Adán. Un nuevo Adán quien gobierna la creación, quien gobierna con sabiduría. Ese es un tema que estoy muy deseoso de estudiar en nuestra clase de teología bíblica. Es uno que es más difícil para conectar con la historia de la metanarrativa. Muchos en el estudio de la teología bíblica luchan con cómo conectar cualquier propuesta de un tema central con el libro de los escritos, sobre todo la sabiduría. Entonces, con entender la importancia de la sabiduría en la Biblia es algo que es muy llamativa. La sabiduría es como Dios creó las cosas. La sabiduría es como Dios ejecuta su plan. La sabiduría se encuentra en obediencia al Señor. La sabiduría se ve en Adán gobernando sobre la creación. Entonces, muchas de esas imágenes se encuentran aquí en la literatura sapiencial también. Job, la sabiduría verdadera se manifiesta en una relación pactual con Dios, con temor del Señor y arrepentimiento de la maldad, la obediencia al Señor, pero también se manifiesta en la sabiduría divina en su dominio y creación sobre toda la creación. Entonces, muchos de esos factores se van conectando en muchas partes. Entonces, esta afirmación también de la superioridad de la sabiduría de Salomón también es interesante porque tenemos documentos de sabiduría de otras culturas. Hay un documento específico que se llama La sabiduría de Amenemope, que es un documento alrededor del mismo tiempo que Salomón, de Egipto. Incluso algunos han dicho que Salomón depende y toma de esa fuente. Pero es algo interesante. Y sabemos que sí tenía cierta conexión con Egipto en sus días, ¿cierto? Porque se casó con una egipcia y todo eso. Pero es interesante que la reflexión de Reyes es incluso quizás teniendo en cuenta este documento y diciendo que la sabiduría de Salomón fue superior. Interesante. Pero la sabiduría de Menemope sí sigue un patrón parecido. Tiene como el mismo tipo de estilo de proverbio, es decir, como dos frases, uno el justo, el otro el malvado, y los dos caminos. Entonces, llegando al libro de Proverbios, el libro de Proverbios se presenta como un libro de sabiduría. Padre y madre, sobre todo el padre, pero a veces también la madre, enseñando sabiduría a su hijo. La madre al principio, en la primera parte, y la madre al final, al final del libro, quien está enseñando al rey Lemuel. Entonces, el padre y madre enseñando sabiduría a sus hijos. Eso es algo parte del pacto, como Dios había mandado en Deuteronomio 6, que los padres enseñaron a sus hijos. Vemos un poco ese contexto de la Torá, del pacto, que es base importante para entender el libro. También hay algunos detalles importantes acerca del estilo de la literatura sapiencial que podemos señalar. El autor Kaiser identifica algunos detalles que son muy comunes. En primer lugar, hay una estructura alfabética a veces, como acrósticos, muchas veces son contextos de sabiduría, en que son enseñanzas, como Salmo 119, entonces sería una forma de la literatura sapiencial. Hay dichos numéricos, como lo que hemos visto en otras partes, 3 cosas y una cuarta, como ocurre al final. Dichos de bienaventurado el hombre, o mejor es esto,
ese tipo de juicio de valor. Bienaventurado este camino, pero maldito esto. Mejor es esto, que mejor está en la casa del Señor que vivir en los palacios de otro. Ese tipo de literatura, de afirmaciones son sapienciales. Comparaciones o amonestaciones, discursos de padre a hijo. Job también, perdón, no Job, Joel empieza así, de la generación siendo mandada a explicar lo que ha pasado a la próxima generación. Eso es parte de la sabiduría. También el uso de vocabulario sapiencial y giro de frases. Ejemplo de empleo de proverbios, símiles, interrogantes retóricos y palabras como escuche. También caracterizan la literatura sapiencial. Ejemplos de temas sapienciales son el problema de retribución, es decir, el pecado y la justicia, la división entre los justos y los impíos, el sabio y el necio, los dos caminos, como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos dos caminos que se evidencian en toda la historia son muy importantes en la literatura sapiencial. Exhortaciones a confiar en el Señor, el temor del Señor es uno muy importante. La meditación en la ley escrita es también muy importante. Y de hecho, esta parte última es importante porque Salomón como rey se presenta como aquel que debería haber meditado, internalizado la Torah, ¿cierto? El rey de Deuteronomio 17, como vimos en la conexión entre Salmo 1 y Salmo 2, el rey prometido como aquel que medita en la ley, se conecta con Deuteronomio 17 cuando el rey es mandado que él debe hacer una copia de la Torah y meditar en ella todos los días. Entonces, quizás el libro de Proverbios se presenta así, se presenta como la meditación del rey sobre la Torah, sobre cómo vivir y obtener la bienaventuranza de una vida de meditación en la ley del Señor. La mayoría de los proverbios del libro son lo que se llama distic, que son dos líneas. Necesitamos recordar los dos tipos de paralelismo que hemos hablado en otras clases. Hay el paralelismo sinónimo, pero también hay ese antónimo, de opuesto. Y muchas veces los proverbios son así, dice algo y de ahí su opuesto. El camino del justo guía a la vida, el camino del malo lleva a la destrucción. Otro detalle en cuanto al contexto es el contexto del pacto, el contexto del pacto de proverbios. Estos proverbios son, por lo general, una extensión de los principios de la Torah y la vida civil, la vida moral del pueblo bajo el antiguo pacto. Entonces, entender esa realidad, especialmente el contexto real, es algo muy importante para entender parte del mensaje histórico redentivo del libro de Proverbios. Esa idea de temor de Dios, que es parte de esa relación pactual, lleva la idea de confianza en su fidelidad, odio de lo que Él odia y sumisión a su sabiduría. Ese contexto es muy importante en nuestra interpretación de los proverbios y de hecho de toda otra literatura sapiencial. También la naturaleza de los proverbios es condicional o circunstancial, como hemos hablado. Hay condiciones específicas en que los principios se aplican y hay otros en que no se aplican también. Entonces, por ejemplo, ese más conocido de Proverbios 26, 4 y 5, que parecen ser contradicciones. Nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, como parece ser una contradicción obvia, no respondas al necio de acuerdo con su necesidad y respóndele conforme a su necesidad. Pero si debo hacerlo o no, es como, ¿cómo puedo cumplir esto? Pues por eso la sabiduría. La sabiduría, por eso el pacto es tan importante. Porque la sabiduría viene de comunión con el Señor, de estar cerca del Señor, de temer al Señor. Y no viene con ese temor del Señor que lleva a cabo sus acciones delante de la faz de Dios. Y no simplemente toma una fórmula y lo aplica, sino es algo relacional en el contexto de vida con Dios y para Dios.
Esos dos proverbios presentan las circunstancias en que cabe responder al necio y aquellas en que no. Cuando tú puedes caer en la misma necedad que él, evita responderle. Pero cuando parece que el necio está siendo levantado y exaltado en su necedad, reprenderlo para que no sea estimada o exaltada en su propia estima. En nuestra interpretación de los proverbios debemos recordar que son generalizaciones de cómo el mundo funciona y no son siempre promesas. No son promesas realmente. Los proverbios no son promesas, sino generalizaciones. Se basan en la relación especial con Dios y son una extensión de las implicaciones de esa relación con Dios. Y se relacionan con circunstancias específicas que gobiernan cada principio. También otros principios importantes son que muchos de los términos se refieren a la misma persona. El justo, sabio, bueno, recto, son palabras que puede hablar del hombre sabio. O el necio, el malvado, el perezoso. Son muchas palabras que describen la misma clase de persona. Y es un juicio moral y no necesariamente intelectual. No es necesariamente que alguien no conozca sumar o algo así. No, eso no es la necesidad de la Biblia. La necesidad de la Biblia es algo moral, es algo que va en contra de Dios y de su ley. Un texto programático del libro de Proverbios es 1, 2 a 7. Después de la introducción que ya leímos, dice esto acerca de su propósito: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ese texto nos presenta un poco el propósito del padre del libro de Proverbios, para dar entendimiento, conocimiento, para recibir consejo, para dar sagacidad, para que entienda y para enseñar el temor del Señor. Porque dice el principio de la sabiduría, donde todo empieza, es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el libro de Proverbios hay algunas secciones marcadas. Hay muchas partes, sobre todo en la parte central, que es un poco difícil dar un bosquejo. Es como el libro de Salmos, en que no es algo organizado tan consistentemente o lógicamente. Es quizás mejor como la vida. Un día estás en este asunto y en el próximo día estás en otro asunto. Pero necesitas sabiduría para todos los días y todas las decisiones de la vida. Entonces te da en cada parte, te da un pequeño resumen de la sabiduría que se va ampliando, complementando con otras cosas a lo largo del camino. Pero sí, hay algunas secciones con un orden cierto discernible, algo discernible, como en la primera sección, 1 a 9, que son proverbios de Salomón y son la parte más esencial de ese lenguaje de padre a hijo, madre a hijo. Entonces se presenta de esa manera. De ahí tenemos Proverbios de Salomón 10 a 22 a 16, que son de Salomón y son muy general. Que aquí en esta sección realmente se está saltando de parte en parte, de contexto en contexto. Aunque a veces sí hay ciertas secciones que hablan de pereza, del ladrón, de las mentiras, de otras áreas de la vida. De ahí tenemos algunos proverbios que se identifican como proverbios de los sabios, en 22, 17 hasta 24. De ahí tenemos más proverbios de Salomón en capítulo 25 hasta 29, que son los proverbios compuestos por los escribas de Ezequías. Entonces, eso es algo que yo usaría para defender la autoría salomónica de ese libro. No es simplemente alguien en nombre de Salomón, pero creo que Salomón realmente escribió por lo menos esos proverbios. Y obvio, la forma final canónica del libro es después, posterior a él, pero el contenido esencial es de él. Pero en Ezequías parece que por lo menos alrededor de sus días empezó a llegar a un tiempo un poco más completo, que más cerca de su tiempo final. De ahí capítulo 30 es el oráculo de Agur y de ahí el oráculo de Lamuel
en 31, que habla en primer lugar en contra de las borracheras, y de ahí habla de la mujer sabia, el consejo de parte de su madre. La primera sección es caracterizada por proverbios de discurso. En la primera división encontramos un tipo de inclusión usando el temor de Jehová en 1:7 y de ahí luego en 9:10. Entonces es algo que marca los límites de esta primera sección, esa proclamación de qué es la sabiduría como el temor del Señor. Esta sección tiene muchos vocativos, cuando el padre llama la atención de su hijo. Eso es algo que marca esa sección. También contrasta los caminos de la necedad con las riquezas de sabiduría. Vemos sabiduría personificada como una mujer hermosa. Es algo interesante que empieza el libro en esa primera sección con dos mujeres. La mujer adúltera de capítulo 7 y también que regresa en capítulo 9. Y la mujer sabia de 1 y 8. Entonces, capítulo 1 y 8 habla de una mujer quien es la sabiduría misma. La mujer que está pasando por las calles y está invocando a los hombres, llamándoles a venir y comprar la sabiduría de ella y disfrutar de la sabiduría que ella ofrece, pero los hombres no haciendo. Y de hecho conectándolo de manera muy interesante en capítulo 1 con el Espíritu de Dios. El Espíritu derrama la sabiduría. Y es algo que vemos en José, en los que construyeron el tabernáculo, en Salomón, que construyó el templo, que el Espíritu era la fuente de sabiduría. Pero vemos ese contraste entre las dos mujeres, la mujer sabia y la mujer necia. Esta mujer infiel, la ramera, trata de engañar a los hombres y desviarlos del camino de la justicia. Como Job 28, capítulo 8 demuestra la gloria y el valor de la sabiduría. En 8:13 tenemos una referencia al temor a Dios muy parecida a Job 28:28. Esta sección consiste en 375 proverbios individuales y su orden no es completamente, es decir, de ahí siguiendo a la próxima sección, no es tan obvia la conexión entre todas ellas. Parece que este orden esporádico es a propósito. Esa repetición de los proverbios nos ayuda a recordar los principios. Es algo, una técnica de didáctica, pedagógica, para aprenderlas, para que se te peguen en la mente. Cada capítulo los va repitiendo. 10 a 15 son primariamente paralelismo antitético, en que es el justo, el necio y el justo. El necio y el justo. 16 a 22 son primariamente paralelismo sinónimo, en que está afirmando algo o negativo o positivo, pero en las dos líneas. Esos proverbios enfatizan la distinción entre lo justo y lo injusto. También demuestran las consecuencias temporales y eternas de una vida justa y una vida injusta. Incluso habla de un día de juicio. Habla de la sabiduría como el árbol de la vida. Entonces toma en cuenta ese contexto del Génesis y en vez describe la vida, la sabiduría como la vida, el árbol de la vida. En esa distinción entre lo justo y lo injusto, nos recuerda la promesa de Dios a bendecir a los que guardan sus estatutos y a juzgar a los que no le obedezcan. La última sección de Proverbios de Salomón comienza con un título que indica que los escribas de Ezequías copiaron estos proverbios. Esos hombres pueden haber sido responsables de la composición completa del libro. Esos proverbios fueron copiados casi 230 años después de Salomón. Esa realidad nos muestra un ejemplo de, como hemos visto en otras clases, la complejidad de la composición de los libros del Antiguo Testamento. Al existir en una comunidad larga de 1000 años más o menos, de hombres, escribas, sacerdotes, profetas que tenían la inspiración divina, los libros del Antiguo Testamento se compusieron de manera un poco más compleja que los autores del Nuevo Testamento. Capítulo 30 se atribuye a un señor que se llama Agur. No sabemos quién es. Algunos, para mantener la autoría salomónica del libro de Proverbios, dice que es un apodo de Salomón o alguna manera de hacer referencia a Salomón. Pero no es necesario eso. Porque el título de 1:1 todavía es verdadero, aunque se haya incluido y compuesto después de él
y aunque se haya agregado algunas partes de otros autores a él. Incluso lo distingue a propósito. No está mezclando los que no son salomónicos con los que son salomónicos como si fueran de lo mismo, sino está dando a entender. Hay algunos de los sabios, algunos de Agur y algunos de Lemuel. Está señalándote cuando no pertenecen a Salomón y cuando sí. Entonces, el libro mismo nos ayuda en eso. 2 a 10 contiene la oración de Agur, que afirma la sabiduría de Dios y le pide a él ayuda, contentamiento, sabiduría. 11 a 14 hablan de 4 descripciones de la generación injusta. 15 a 31 da 5 secciones que empiezan con esta fórmula parecida a Amós 1 y 2. Hay 3 cosas y aún un cuarto. Esa es realidad. Eso es una forma poética de introducir un asunto utilizando el paralelismo repetitivo. Este pasaje de Proverbios 30, vamos a leerlo y estudiarlo brevemente, porque creo que de hecho es algo importante que nos da un ente importante por el cual leer y entender la sabiduría. Y yo voy a compararlo con el libro de Salmos y ¿cuáles son los 2 temas principales del libro de Salmos? ¿Dónde está la sabiduría en el libro de Salmos? La verdadera bienaventuranza. ¿En qué 2 cosas? Meditar en la Torah y confiar en el Rey prometido. Muy bien. Entonces tenemos las 2 bienaventuranzas. La primera, apartarse del mal y meditar en la Torah. Y aquí confiar y refugiarse en el Mesías, en el besar al Hijo. Esa es la sabiduría. Entonces dice así en los primeros 6 versículos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo. Declaración del hombre a Itiel y a Ucal. Ciertamente soy el más torpe de los hombres, y no tengo inteligencia humana. Y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento de santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Hemos visto ese tipo de pregunta retórica antes? Es muy parecido, ¿cierto? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Interesante. Ciertamente tú lo sabes. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Interesante lenguaje, ¿cierto? No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Este pasaje es un texto muy discutido. Un autor, Tracy McKenzie, dice, el pasaje contiene formas léxicas dudosas, modismos y construcciones gramaticales desconcertantes y enigmas teológicos, ya que procede de un libro que por lo demás contiene rasgos de sabiduría. En adición a esos detalles, también hay debate sobre quién es Agur. Su lenguaje es un poco difícil y su identidad es desconocida. Es probable que esa sección viene de un pagano convertido a la adoración de Jehová en un estudio de las escrituras después del tiempo de Ezequías y posiblemente en el tiempo del post-exilio. Este texto es muy interesante porque combina la sabiduría y la profecía. Mientras la mayoría del libro 1 a 29 consiste en sabiduría y proverbios, este pasaje se describe como un oráculo. Un oráculo. Un oráculo. Ese lenguaje se combina con declaración del hombre para indicar que el autor de esas palabras las entiende como un oráculo inspirado y divino. La frase Aitiel y Aukal puede traducirse como estoy cansado, oh Dios, pero podré soportarlo. Entonces, significa algo. Si algunos lo traducen como nombres, y así no lo traducen, y otros lo interpretan, y así se interpreta. Estoy cansado, oh Dios, Itiel. Estoy cansado, oh Dios, Itiel, pero podré soportarlo. Lo podré hacer. Entonces, la idea es, sí, así es el significado, y así significan, eso es lo que significan las palabras. Si ese es el caso, puede reflejar ese tipo de frustración de Agur, de su propia sabiduría, de sus estudios anteriores. Él había estudiado, pero se cansó, está harto de esa sabiduría falsa y quiere saber dónde se puede encontrar la sabiduría verdadera. ¿Quién puede decirme el nombre verdadero de Dios quien enseña la sabiduría? Esta traducción deriva de otra manera de dividir las consonantes del texto hebreo, ya que originalmente fueron escritas sin espacios o puntuación.
Ese lenguaje es la confesión de un hombre quien se ha agotado en la búsqueda de sabiduría, presumiblemente de las fuentes paganas, y ahora se acerca a su muerte y reconoce que la sabiduría no se encuentra entre los sabios paganos. A través de sus búsquedas cansadoras, solo llegan a la confesión de que soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría. Se desespera de encontrar la sabiduría entre los sabios paganos y solo le han dado necedad. Quizás construyendo sobre la idea de 2 Reyes 4, de la superioridad de la sabiduría de Salomón a las otras sabidurías. Pero hay una manera de encontrar la verdadera sabiduría y conocimiento y viene a través de la palabra de Dios. La frase, ni tengo conocimiento del santo, es posiblemente traducido como, pero el conocimiento del santo tengo. Entonces puede, de hecho, ser negativo o positivo. Entonces la traducción puede ser lo opuesto dependiendo de cómo entendemos cierta cosa. Algunas razones por esta posible traducción opuesta a lo que está en nuestras Biblias. En primer lugar, esta frase no incluye el negativo lo. La conjunción wow puede continuar la idea negativa, pero no es siempre necesario. Entonces hay la idea negativa del versículo anterior, pero no necesariamente continúa en esta cláusula. Versículo 3a tiene el negativo y el verbo seguido por el objeto, mientras 3b, donde está esta frase, tiene el objeto primero con el verbo al final. Además, hay un cambio en la forma verbal del perfectivo al imperfectivo. Esos cambios lo hacen posible leer esta frase como una afirmación positiva, algo distinto de la frase anterior. Es cierto que no tiene el entendimiento de los hombres ni la sabiduría según los sabios paganos, pero sí ha recibido el conocimiento del santo. Y vamos a continuar en un segundo. Listo, entonces después de esa introducción, Agur empieza su discurso propio de lo que es esta sabiduría. Empieza con la idea de la trascendencia de Dios. Pregunta 6 preguntas acerca de los intentos de los hombres de obtener sabiduría y la supremacía de la sabiduría divina. Esas preguntas tienen respuestas esperadas de nadie sino Jehová, nadie fuera de él. Esas preguntas son muy parecidas a las de Dios en Job 38, cuando acusa a Job por su supuesta sabiduría y pone el conocimiento de Dios por encima de todas las otras sabidurías. Por lo tanto, es importante que la sabiduría que Agur profesa tener y que es genuina es la que viene acompañada de una relación personal con Dios. Esa idea nos conecta con el principio del libro de Proverbios, porque la verdadera sabiduría viene con confiar en y temer al Señor. De hecho, Proverbios 9 usa el mismo lenguaje que este texto cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Esa frase, conocimiento del santo, es lo que él dice posiblemente haber recibido en este texto. En esencia, el argumento principal de Agur como el libro total es que la verdadera sabiduría solo viene por la revelación de Dios que se encuentra en su palabra, como dice Waltke. Agur no intenta validar por medio de la razón humana la afirmación absoluta de la escritura en cuanto a su fiabilidad, autoridad canónica y perfección. Si se hiciera tal intento, convertiría al limitado razonamiento humano en el árbitro final de la verdad, volviendo el argumento sobre sí mismo y terminando necesariamente una vez más en el escepticismo. La mente finita no puede derivar ni certificar la verdad infinita. La verdad cierta se encuentra en las propias escrituras, tal como en el Espíritu Santo la certifica a los hombres obedientes. Inclusive, Agur dice que el hombre que trate de agregar su propia sabiduría a la palabra de Dios será encontrado un mentiroso y fabricador. Bien dice Pablo, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Estas 6 preguntas terminan con 2 principales, 2 importantes. ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? La primera pregunta es un poco más fácil de entender, porque la primera es igual a la pregunta que Moisés hace a Dios en Éxodo 3:13. Entonces, ¿quién es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Yahvé, Señor Dios de Israel. Yahvé, su nombre es el nombre de aquel que
pone el viento en sus puños, que ha establecido la tierra, quien sube a la tierra, a los cielos. En el libro de Proverbios, es cierto que la relación de padre e hijo es muy importante. Y Israel a veces se identifica como el hijo de Dios. Pero debemos hacer la pregunta, ¿quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? Específicamente es la instrucción de Salomón, el hijo de David, e hijo de Dios tipológico, dando instrucción a su hijo. Esa realidad conecta el lenguaje de hijo con el rol tipológico del linaje de David detrás de este libro. Como Mackenzie propone, además de la referencia singular al hijo y sin ninguna referencia a Israel en el contexto, esta interpretación ignora el enigma del nombre de la segunda parte. En otras palabras, ignora un desarrollo significativo en el pasaje que se hace transparente en la declaración del hombre. En Proverbios 30, versículo 1, asociada al hijo de David por la relación con 2 Samuel 23 y la atención sobre David en el libro siguiente de Ruth. Es muy apropiado ver que este hijo en Dios, en versículo 4, es el hijo prometido a David. Y aquí son algunos argumentos para eso. En primer lugar, 2 Samuel 7 y 14 explícitamente afirma que el hijo de David va a ser el hijo especial de Dios. Usando ese lenguaje anteriormente aplicado a Israel, ahora al hijo de David. La alusión a Éxodo 3:13, dice James Hamilton, establece que su nombre es Yahvé. Y tras la revelación del pacto de Dios con David en 2 Samuel 7, la respuesta a la pregunta sobre el nombre de su hijo es, el nombre del que será hijo de Yahvé es descendencia de David. Además, este pasaje tiene otras conexiones con dos otros pasajes que confirman esta interpretación. En primer lugar, hay varias conexiones entre este pasaje y los oráculos de Balaam en números 23 a 24. En primer lugar, los dos profetas sabios, Balaam y Agur, son probablemente gentiles reflexionando sobre la bendición de Dios en dar sabiduría a los hombres. El lenguaje de declaración del hombre ocurre solo 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Números 24, versículo 3, y 2 Samuel 23, 1. Cuando es un oráculo de Balaam, el oráculo de David, y aquí el oráculo de Balaam. Además, hay posiblemente un juego de palabras entre Beor, el nombre del hogar de Balaam, y Baar, el adjetivo atribuido a Agur en 32. Él se describe con las mismas letras que se describe Balaam. Esas dos palabras son iguales en el texto consonántico. También el discurso de Balaam es llamado mashal y es un oráculo. Esta palabra aparece también en el título de Proverbios, en las otras secciones del libro en 10 y 25. Es un oráculo, un oráculo. Los primeros versículos que proponen el propósito del libro dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. En estos dos pasajes tenemos la idea de un oráculo y la declaración de un hombre mezclado con proverbio. Por lo tanto, Mackenzie dice, el escritor de Proverbios 30 ha reconocido que un libro de Proverbios es el lugar apropiado para comentar más sobre la estrella de Jacob, sobre la que Balaam, el orador de Proverbios, profetizó en números 24 y 17. Además, hay otras conexiones entre este pasaje en números 24, quien habla del cetro del rey de Israel, quien conquista a sus enemigos y la promesa mesiánica del hijo de David dada en 2 Samuel 7, encontrada en 2 Samuel 22 a 23. Agur no depende solamente de esas conexiones intertextuales entre 2 Samuel y números 24, sino también él hace conexiones directas con 2 Samuel 22 y 23. El lenguaje de declaración del hombre se encuentra solo en esos 3 textos, número 24, 2 Samuel 23 y aquí en Proverbios 30. Pero también dice, este hombre es identificado como el exaltado, el ungido Mesías de Dios de Jacob. También esta canción habla de la inspiración divina de sus palabras, como implícito en Proverbios 30. Y también habla de la promesa que Dios le dio a David de un reino glorioso y eterno en que él mismo encuentra su salvación y consolación. Además, Proverbios 2 habla de la cercanía de Agur a la muerte, lo cual aparece 32, lo cual aparece en el oráculo de Balaam, también en números 23, 10, y la muerte de David, que es el contexto de 2 Samuel 23. 2 Samuel 22
31 a 32 también aparece en Proverbios 30, versículo 5. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios? Ese es 2 Samuel 22. Pero noten la semejanza entre eso y Proverbios 30, versículo 5. Esos dos pasajes incluyen esa descripción de la palabra del Señor. El versículo 32 sirve para contestar las preguntas del versículo 4. Cuando dice, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? En un sentido, al citar ese texto, David también está haciendo la misma clase de preguntas retóricas. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios fuera de Jehová? Entonces, en un sentido, citar este texto también cita la respuesta que David está dando. Entonces, tenemos una descripción de un oráculo profético que habla de la realidad de que la sabiduría verdadera solo viene de Dios en su palabra y a través de una relación con Él. Y esto lleva a una serie de preguntas que dice, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Y cuando miramos 2 Samuel 22, vemos que a través de una cita de ese texto, Agur puede darnos la respuesta a la primera pregunta. Su nombre es Jehová, porque no hay Dios sino Jehová. Pero el hecho de que hace alusiones tanto a 2 Samuel 22 como a 23, y el hecho de que 2 Samuel 23 está hablando del contexto del pacto que Dios había hecho con David, no puede ser, puede ser que el contexto más amplio y mesiánico de 2 Samuel 23 nos da la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Y cuál es la respuesta que nos da? Su nombre es el Hijo de David, el quien fue exaltado y el Mesías del Dios de Israel. Entonces vemos que el Hijo de David es también el Hijo de Dios según su promesa. Y esa idea también aparece en el libro de Proverbios, como un todo en que la simiente de David da instrucciones a su hijo, continuando el linaje de David, y para que tenga una relación especial con Jehová y su reino sea un reino de sabiduría. Segundo Samuel 23 también describe la justicia y sabiduría que caracterizará el reino del Mesías, aunque muchos de los hijos de David sean castigados. Además, Proverbios 31 sirve para hacer una conexión entre este libro y Ruth, el cual lo sigue en el orden judío de los libros y que se encuentra y se centra en el hijo prometido a David y esa esperanza para la venida de David y la promesa de David. Entonces, si el Hijo de Dios aquí es el Mesías, interesante ver una unión con Dios en su obra de creación. Las preguntas sobre los actores en la creación son contestadas en las dos preguntas, el nombre de Dios y su Hijo. Eso apunta a la idea del Mesías divino, esa conexión entre el Mesías y la sabiduría que viene de la meditación en la palabra de Dios. Aparece en varios otros pasajes del Antiguo Testamento también. Malaquías 4, en un lugar estratégico al final de los profetas, conecta con Salmos 1 y 2, con la identificación de la sabiduría con meditación en la ley y los profetas, y con la expresión de la confianza en el Mesías. Salmo 1 también habla de la sabiduría identificada como meditar en la palabra pura del Señor. Y Salmo 2 habla del Hijo engendrado por el Señor, literalmente diciendo, tú eres mi hijo, al David, al Mesías de David. Salmo 18, que es el mismo salmo que 2 Samuel 22, está combinado con Salmo 19, que habla en primer lugar del Mesías en Salmo 18, y del Salmo 19 conecta eso con la sabiduría y la apertura de los ojos que viene con la meditación en la ley. Y Salmo 118 hace lo mismo con Salmo 119, que habla de la bienaventuranza del hombre que medita en la ley del Señor todos los días, y conectado con la esperanza de la venida del Mesías prometido en Salmo 118. Entonces, juntos, esos libros nos ayudan a entender la naturaleza bíblica de la sabiduría. Cómo meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor acrisolada, pura, y refugiarnos en Él como el verdadero Salvador y el quien traerá ese Rey prometido. Incluso, Salmo 2 termina con un lenguaje muy parecido al texto aquí. Él es escudo para los que en Él se refugian. Y esa es la bienaventuranza que da Salmos 2. Que bienaventurado todos aquellos
que se refugian en Él. Entonces, este pasaje, como Proverbios 31, sirve para identificar a Mesías como una encarnación de la sabiduría. Él mismo, y solo Él, conoce los secretos eternos del Altísimo. Es Él quien obedece perfectamente la ley de Dios. Tiene su reino de sabiduría y justicia, cumpliendo aquello que el reino de Salomón simbolizaba. Yo tomo un poco más de tiempo para explicar este texto, porque es un excelente ejemplo de la importancia de intertextualidad y los niveles de composición en un libro y cómo contribuye en la interpretación de un pasaje, un libro completo. Eso es especialmente importante en la literatura sapiencial, que tiene Torá y los profetas como una base en su composición. A través de intertextualidad, Agur puede comunicar lo cierto de su confirmación de la superioridad de la palabra de Dios, y también puede demostrar su propia interpretación de oráculos anteriores que comuniquen detalles del rey davídico, quien es un hombre de sabiduría. Además, ese texto nos da un ejemplo de algunos temas claves en el Antiguo Testamento, como la meditación en la ley acrisolada del Señor perfecta, la esperanza del Mesías, el Hijo de Dios. También este pasaje debe producir en nosotros el efecto práctico de amar la palabra de Dios como la única fuente de la verdad, de la sabiduría, y también debemos confiar en Dios completamente, especialmente en el Hijo verdadero de David, quien es el Mesías. El texto de ahí termina con un diálogo sobre el peligro del emborrachamiento y también la mujer sabia en forma de un acróstico. Nos recuerda la personificación de sabiduría en capítulo 8, pero aquí vemos cómo los principios aparecen en el mundo y como una conclusión nos recuerda el tema principal de temer al Señor. Esa es la verdadera hermosura y la verdadera sabiduría. Un detalle final es el libro de Proverbios es importante para el Nuevo Testamento también. Aparece en muchos textos de Hebreos 12, también Santiago 4, Proverbios, 1 de Pedro 4 y varios otros textos aparecen. Y también en el Nuevo Testamento la idea de la sabiduría es algo muy importante porque, de hecho, el Hijo de David del Nuevo Testamento se identifica como nuestra sabiduría. De Dios nos ha hecho sabiduría. Cristo llegó a ser el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la sabiduría encarnada de Dios, quien ahora enseña sabiduría a sus hijos. Entonces, al ver a Salomón haciendo esto, vemos algo muy parecido a la esperanza escatológica de Miqueas, del pueblo subiendo de vuelta al lugar donde Salomón reina para escuchar la sabiduría de Dios, para escuchar de su ley y de los escritos. Y eso es lo que vemos en Cristo, subiendo a su templo para escuchar la sabiduría de su palabra y ser instruidos en el temor del Señor.